Y con alegría lo recordamos claramente, ¿eh? Gracias, Raúl, querido. Muchas gracias. Venite algún día al horario de La Otra Mirada, ¿eh? Pero cómo se lo extraña a este muchacho. Pero acá, bueno, siempre fue un canal familiar, donde nos hemos sostenido entre todos, en las buenas y en las malas. Hemos superado una pandemia, hemos superado tantas cosas que a veces parece que tuviéramos 100 años cada uno. Dice, Pupo, ¿llegaremos? Sí, claro que vas a llegar. Pupo tenía 17 años y venía a tirar cables. Tirar cables cuando vos lo ayudás al camarógrafo, y venía acá y mira vos, tuvo una vida también. Así que Raúl, un beso enorme a vos, a tu familia y Bancho, siempre presente en las redes sociales también. Bueno, como te decía, está con nosotros el juez penal, el doctor Santiago Vanegas. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. ¿Vos lo conociste, Raúl? Si has estado acá con Raúl. Sí, hemos charlado un montón de veces. Sí, una persona muy amable, buena onda, así que sí. La verdad que bueno, una alegría por él. Por él, claramente. Ahora viene su jubileo, una nueva vida, y muy bella, por cierto. Santiago, 5 jornadas, nos enviaban ayer un parte de prensa de la senadora nacional Carolina Lozada, donde se desarrollaba ayer en Santa Fe la 5ª jornada para hablar de este tema de las falsas denuncias, y la cual vos ya habías participado también en Buenos Aires y también acá, sí, en Santa Fe. Sí, así es. Había tenido la posibilidad de asistir a la de Buenos Aires. También estuve por ir a la de Río Gallegos, que finalmente no pude por cuestiones laborales. Pero, y bueno, y ayer la que se desarrolló en la ciudad de Santa Fe. Perfecto. Contame un poquito en qué consisten estas jornadas, porque por lo que leía en la parte de prensa van juristas, abogados y también testimonios. Sí, las dos en las que pude participar. La jornada, bueno, está organizada por la senadora Carolina Lozada, quien presentó un proyecto de ley. Ya ella lo había presentado en el año 2020, pero en ese momento se cayó, no tuvo tratamiento parlamentario, y ahora lo está presentando de nuevo y haciendo como unas jornadas, digamos, de apoyo justamente a este proyecto de ley, que es fundamentalmente destinado a aumentar las penas para los delitos de falsas denuncias y falso testimonio. Esos serían los ejes centrales, digamos, que tiene el proyecto de ley. Actualmente ambos delitos, sobre todo el de falsa denuncia, cuenta con una pena exigua, es una pena que va de 2 meses a 1 año de prisión, alternativa con multa, es decir, puede ni siquiera castigarse con prisión. Y el proyecto de la senadora Lozada lo que hace es elevar esas penas que pasan a una pena mínima de 1 año de prisión y una pena máxima de 3 años de prisión, que a su vez contempla determinadas agravantes. Por ejemplo, cuando el delito denunciado es un delito de abuso sexual o un delito cometido en contextos de violencia de género. En esos casos la pena se eleva, y lo mismo ocurre, la misma elevación de la pena ocurre en el delito de falso testimonio, cuando es cometido en perjuicio del imputado en una causa en la que se lo está investigando por abuso sexual, delitos contra menores o delitos en contextos de violencia de género. Perfecto. No tiene nada hoy por hoy. A ver, para que se pueda cambiar un código o en este caso una forma de reglamentar, ¿tiene que pasar por el Congreso? Claro, por supuesto, son artículos del Código Penal. El Código Penal no es distinto a otras leyes en el sentido de que se reforma con las mismas mayorías que cualquier ley común, digamos. Bien. No es una ley especial, pero habitualmente los códigos, ya sea el penal, el civil, por ejemplo, sí suelen tener bastante discusión a la hora de reformarse, ya sea un artículo o mucho más cuando se reforma en su totalidad. Entonces, en este caso en concreto, bueno, y este artículo en particular, o estos artículos que son el 245, 275 y 277, están habiendo bastantes discusiones sobre el tema, por ahora fuera de lo que es el ámbito exclusivamente del Congreso, y en breve se está por tratar ya sí propiamente en el Congreso. Ha sido tratado en comisión, pero ahora bueno, faltaría el trámite parlamentario propiamente dicho. ¿Esto va a pasar algo similar que pasó con la reiterancia y la reincidencia, que también pasaron por la legislatura? Claro, exactamente. En este caso se va a tratar primero en el Senado, que es la Cámara, porque es una senadora quien lo inicia, y luego
Si lo aprueba el Senado, va a la Cámara de Diputados para que también lo apruebe. También hay otro proyecto de ley presentado tiempo después por una diputada que es Lemoine, de La Libertad Avanza, que ese proyecto está también siendo tratado ahora en comisiones de diputados y luego, en caso de aprobarse, pasaría al Senado. Digamos, siempre se inician o siempre se trata primero en la Cámara iniciadora. Perfecto, en el caso si la senadora lo presenta por el Senado, Lemoine es diputada en Cámara de Diputados. Tuve la oportunidad de ver el video de la primera jornada que se hizo en Buenos Aires donde se presenta esto, donde Lozada presenta esto con fuertes testimonios de personas que habían padecido de esta cuestión de las falsas denuncias. Para dimensionar un poco, Santiago, el daño que esto pueda producir en el otro, mis derechos terminan donde comienzan el del otro, con principio básico. Pero qué daño, porque, a ver, te pueden joder mal la vida con una falsa denuncia. Sí, absolutamente. De hecho, bueno, en la jornada anterior de Buenos Aires tuvimos la posibilidad de escuchar 2 testimonios de madres cuyos hijos directamente se quitaron la vida a raíz de falsas denuncias, que luego las personas denunciantes reconocieron que habían sido falsas denuncias, pero bueno, ya es absolutamente irreparable cuando una persona se quita la vida. Y aún sin llegar a esos extremos, ya el solo hecho de la denuncia y el escrache social que recibe la persona a la cual se le atribuye un delito que no cometió, produce un daño que, como vos decís, es irreparable. En la jornada de ayer tuvimos la posibilidad de escuchar a un padre que fue denunciado también falsamente por 2 de sus hijas menores de edad, que tenían en ese entonces 4 y 5 años. Él fue denunciado por abuso sexual. Él, de hecho, se profugó, digamos, permaneció prófugo de la justicia durante 15 años, si no me equivoco, hasta que prescribió la causa y pudo volver al país. Y después de eso, este fue un caso muy conocido, salió en medios nacionales e incluso internacionales, porque él había estado en Chile viviendo. Las hijas le reconocieron a él y públicamente que todo había sido orquestado por su progenitora, digamos, que las había inducido, les había dicho que tenían que decir. Y esta persona contaba ayer las graves consecuencias que tuvo, bueno, para él, por supuesto, que tuvo que vivir 15 años de su vida escondido de la justicia porque tenía pedido de extradición y todo, pero fundamentalmente el grave daño que le causó a sus propios hijos. La situación en la que actualmente están algunos de ellos con problemas de consumo, otros con serios problemas de vinculación con otras personas. Entonces, el hecho de la falsa denuncia y todo lo que genera, sin dudas ocasiona un daño sumamente grave que en muchos casos es irreparable directamente. Bien. ¿Qué tipos de falsas? Bueno, nombrabas 2 casos en particular, cuando terminaron en suicidio y demás, pero ¿qué otras falsas denuncias, o por lo menos ustedes lo han visto a nivel juzgado? No sé, de alguien denunciar que le debe plata al otro, alguien que le pegó y no le pegó. ¿Cuál es el espectro de las falsas denuncias? No, y falsas denuncias se pueden hacer de muchos tipos, digamos. Habitualmente lo que suele ocurrir es que hay, estadísticamente, digamos, y sobre esto quiero hacer un paréntesis, las estadísticas que hay sobre falsas denuncias son bastante inexactas, porque muy pocas veces, luego de que una persona es falsamente denunciada, inicia la denuncia correspondiente por el delito de falsas denuncias. Entonces, hay muchas falsas denuncias que caen en números negros, digamos, que no son tenidos en cuenta por el sistema, pero la gran mayoría de las falsas denuncias que sí están registradas suelen darse en contextos de separaciones, por ejemplo, conflictivas. Estados Unidos tiene un montón de estadísticas sobre estas circunstancias. Generalmente en divorcios conflictivos hay muchas falsas denuncias. También en cuestiones relacionadas con despidos o cuestiones laborales en general. También, mira. Y bueno, y ayer, por ejemplo, uno de los testigos, de los testimonios, perdón, que una de las personas que pasó a hablar, contaba que él había sido, tenía un cargo alto, no me acuerdo si comodoro o general, algún cargo elevado en el ejército, y se lo denunció falsamente de que durante la guerra de Malvinas había torturado a un par de soldados y demás. Que lo curioso de esto es que la persona que lo denuncia, bueno, era una persona que tenía esquizofrenia y un estrés postraumático bastante grande y que ni siquiera había pertenecido al pelotón de este militar. De hecho, él contaba que todos sus
soldados volvieron en perfectas condiciones, que todos declararon a su favor en el juicio, y que no había tenido ningún contacto incluso con esta persona que lo denunció, que no sabe ni siquiera por qué lo denunció, porque no tenía contacto laboral con él. Pero bueno, aún así se le ocasionó el perjuicio que implica tener que afrontar un juicio, tener que litigar, pagar abogados, el descrédito público que te ocasiona. Entonces una falsa denuncia en cualquier ámbito puede llegar a ocasionar este tipo de consecuencias terribles para quien la sufre. Totalmente. Mira, me hiciste acordar el año pasado que me llegaron unos audios de un alto funcionario, un gendarme, pero de carrera, que lo trasladan al sur, tenía una tropa a su cargo y en la tropa tenía mujeres también gendarmes, y bueno, siempre le daba órdenes a una de las gendarmes para que haga tal o tal actividad y se negaba. Bueno, en reiteradas oportunidades ella le hace denuncias también por cuestiones de género, y este audio fue muy conocido, circuló mucho, porque él le plantea a su familia y después a sus superiores que él iba a declararse. ¿Viste cuando se declaran que son mujer, que son... ¿Cómo se llama? No me sí, que cambian de género. Claro, que a partir de ahí él iba a presentarse como mujer, pero que no iba a cambiar su apellido, ni su nombre, ni iba a cambiar su forma de vestir. Entonces se habla con la familia con ya hijos grandes, le acepta eso, y también su superior. Entonces él se va a un juzgado y se declara: yo a partir de ahora, así fue, autopercibo mujer. Me autopercibo mujer porque me parece que la mujer, que esto, que lo otro, hace el testimonio, el juez se lo toma, planta el pelotón y le dice: bueno, yo a partir de ahora sigo siendo su comandante, lo que sea, pero me autopercibo mujer. Hablo con la familia y todo. Entonces la causa se cae, porque era una causa que tenía... Entonces los demás camaradas dijeron: bueno, echa la ley, echa la trampa. Ahora, llegar a ese nivel de tener que hacer una maniobra de esta naturaleza para zafar de o una falsa denuncia o lo que sea, porque también está muy de moda esto. Llegó un momento determinado que ya te miraban, ya te denunciaban. O sea, vos, en los ambientes laborales, yo trabajé muchos años en recursos humanos, muchos años, y en los ambientes laborales también, denuncias porque no, me miró, me quiso tocar, me miraba la cola, esto, lo otro. A ver, muchas veces pasa, vamos a convenir, no me quiero poner ni de un lado ni del otro. Pasa, pero muchas veces no pasa. Sí, es como vos decís, Daniel, yo creo que nuestro país en general es un país de los absurdos y de los extremos, digamos, como que nunca logramos encontrar el punto de equilibrio, que por lo general el punto medio es el más razonable en la mayoría de las circunstancias, y en este caso pasamos de un extremo en el cual se descreía el testimonio de las presuntas víctimas o de las denunciantes, o por ahí se juzgaba más a quien hacía una denuncia, por ejemplo, en un caso de abuso sexual, bueno, cómo estabas vestida, la claro. Típica, o bueno, vos lo provocaste, sí, claro, vos lo provocaste, pasó, que claro hacías que sí. a esta hora de la noche en un lugar así. Y desmerecían a esa persona. Exactamente, y en el afán de erradicar todo eso, que realmente era una situación terrible, porque imagínense quien vive una situación de esas características, encima tener que ser sometida a la revictimización por parte del Estado. En el afán de combatir eso, nos pasamos al otro extremo, en el cual muchas veces con una denuncia y poco más se obtiene una condena. Con solo una denuncia se puede hacer que una persona pierda un trabajo en el cual lo ejerció de una forma absolutamente proba durante toda su vida. Con una denuncia se puede separar a un niño pequeño, una niña, de su progenitor o su progenitora, simplemente diciendo, bueno, le tocó la cola, o lo miró feo, o le gritó, o me gritó, y bueno, y con eso se logra desvincular a un niño de su padre o de su madre. Entonces nos hemos ido a un extremo que realmente ya ha pasado los límites de la razonabilidad, me parece. Catalina nos dice: Daniel, falsas denuncias, hay que hacer hincapié también en la prevención por falsa denuncia para impedir vínculos entre padres e hijos y para desalojar los masculinos de las viviendas familiares. La cuestión de género utiliza muchísimo esas herramientas para beneficios propios. Yo coincido con vos en que nos fuimos de un extremo al otro, del extremo de por ahí denostar a una persona, o sea, no tomarla a su testimonio, que puede ser muy real, de lo que le haya pasado, como diciendo: vos lo provocaste. Venimos de una sociedad hipermachista, y vos que tenías puesto, y también si vos le haces eso, como que justificamos al victimario, pero después nos pasamos al otro lado, que si me mirás feo, ya te denuncio. Entonces,
es como un mar que tiene que ir aplacándose y me parece que está bueno que se ponga arriba de la mesa, Santiago, que se hable en jornadas, que haya una interlocución de muchos actores, judiciales, políticos, personales, fuerzas vivas, lo que sea, para llegar a una buena ley, y después hacer la cultura a esa ley, porque creo que también está eso, hacer la cultura a esa ley para que se afloje un poquito, o sea, nivelemos, equilibremos, no nos vayamos ni en el muy ni en el tan. Hacemos una pausa, ¿te parece? Perfecto. Gente, primera pausa del programa, después del juez Santiago Banega vamos a estar charlando con Nazarena Vidal, una gran cantante lírica. Hace un ratito me pasó unos videos espectaculares protagonizando El fantasma de la ópera, en la segunda parte del programa. Este fin de semana va a estar acá con Fundación Oda. Ya venimos, dale. A todos nos encanta